ustedes, yo sé que en la clase pasada estuvo compartiendo Yanine con ustedes y ella estuvo hablando del tema de lo que es la aplicación de las Escrituras. Y ya esa última parte de todo nuestro recorrido, que nosotras le habíamos comentado al principio, que en nuestro estudio de la Biblia íbamos a estar cubriendo 3 partes, ¿verdad? ¿Y quién se acuerda de esas 3 partes? La primera, ¿cuál es? La comprensión, ¿verdad? La segunda, interpretación de las Escrituras. Y la tercera, la aplicación de la palabra. Y no podemos llegar a la aplicación sin antes haber visto todo lo anterior. Y a veces como mujeres nosotras tenemos esa tendencia de saltarnos inmediatamente a lo que tengo que hacer antes de ir en ese proceso de comprender la palabra, de interpretar la palabra y finalmente como resultado que llegue esta parte de la aplicación. Entonces la aplicación de las Escrituras es sumamente importante, es esencial. Y es una parte que no puede faltar en nuestro proceso de estudio de la palabra, porque nosotras estamos llamadas como creyentes a vivir la palabra de Dios, no a llenar nuestras cabezas. Ese no es el llamado, no es a llenar mi cabeza de información. Es que sí, mi cabeza se puede llenar de la palabra, pero eso que está aquí debe bajar a mi corazón y de mi corazón tiene que verse en acciones, en el día a día. Imagínense lo siguiente, imagínense que ustedes se sienten mal, no saben lo que tienen, van al médico porque saben que hay algún problema en ustedes y ese médico le estudia, le ve, le manda a hacer algunas cosas, ustedes lo hacen y al final les receta una medicina y ustedes buscan esa medicina, ustedes compran esa medicina, ustedes hacen toda la diligencia para conseguirla, la llevan a su casa, la ponen al lado de su mesita de dormir y cada noche la miran en vez de tomársela. Y cada noche la miran, pero no se la beben. La miran, pero no se la toman. Y cada día va pasando eso. ¿Ustedes creen que ese medicamento va a tener un efecto en ustedes? No. No va a tener ningún tipo de efecto. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo el propósito final. Ustedes hicieron la diligencia, ustedes lo buscaron, ustedes fueron al médico. Pero lo último que debe pasar es que yo me lo tome. Y así con la palabra, en ese proceso de estudiarla, lo último que debe pasar es que yo aplique y viva la palabra de Dios. Y la aplicación de la palabra es un destino, pero nosotros no podemos olvidarnos de que no hay destino sin recorrido. Yo no voy a llegar a ningún sitio si yo no hago el recorrido que yo necesito hacer. Y nosotras no podemos olvidar que necesitamos hacer el proceso correcto para la aplicación correcta. Porque mi aplicación va a depender de la interpretación y de ese proceso que yo haga de las Escrituras. Si todo ese proceso no se hizo como debió hacerse, con toda seguridad mi aplicación de la palabra no será como debería ser. Y en nuestra alma no va a ocurrir la transformación que debería darse. Y eso es muy importante, amadas, que nosotras lo tengamos pendiente. Esto es un todo, no son procesos aislados. Son partes de un mismo caminar, de un mismo recorrido. Y yo quiero que veamos un poquito lo que dice Santiago 1, del 22 al 25. Y este pasaje creo que ustedes lo vieron con Yanine en la clase pasada y lo vamos a volver a ver un poquito ahora, donde Santiago nos dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Y en ese verso hay varias palabras o varias frases que yo quise resaltar y que me llaman la atención y yo quiero que veamos. Y es que me está llamando el pasaje a que yo sea hacedora de la palabra, a que yo viva la palabra, a que yo cumpla la palabra. Y que no sea una oidora que me olvide, porque cuando yo soy solamente una oidora, yo me engaño a mí misma.
Si yo solamente estoy oyendo y llenando mi cabeza y no viviendo la palabra, yo estoy perdiendo el tiempo. Yo me estoy engañando a mí misma. Yo no voy a ver fruto, yo no voy a ver resultado. Y ese pasaje me dice también que yo necesito mirar atentamente la palabra de Dios, permanecer en ella y ser un hacedor eficaz de esa palabra para entonces ser bienaventurado. Y nosotros vamos a ir viendo a lo largo de esta noche cómo se da ese proceso de la aplicación. Yo sé que con Janine en la clase pasada ustedes estuvieron viendo diferentes formas en las que nosotros podíamos obtener aplicación de un pasaje en específico, diferentes estrategias. Pero como un cierre de toda esta clase, de todo este curso, yo quiero en esta noche que nosotros hagamos un llamado al corazón y ver la aplicación de la palabra más allá que un grupo de reglas y normas que yo tengo que cumplir y un grupo de cosas que yo debo hacer o que yo no debo hacer. Porque la aplicación es mucho más que eso. Y la palabra es mucho más que un libro de reglas y un libro de normas. Las tiene, pero eso no es la palabra. La palabra es mucho más que eso. La aplicación es más que una lista de lo que yo debo o no debo hacer. Es aquello que fluye de un corazón que ha sido transformado. La aplicación es lo que sale de una manera natural de un corazón que ha sido moldeado y transformado por la palabra de Dios. La aplicación es el resultado de lo que Dios y su palabra ya han hecho en mí, ya han hecho en mi corazón. Y les recuerdo lo que dice Colosenses capítulo 1, los versículos del 9 al 10. Dice, por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que, escuchen para qué, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Algo necesita pasar en mi mente y en mi corazón para yo poder andar como es digno del Señor. Y el llamado que me hace la palabra es a eso, es a un caminar, es a una vida como es digna del Señor. No son unas que otras acciones aisladas, no es una que otra obediencia aislada, es una transformación que vive de una manera, que le agrada al Señor. Y ese es el llamado de las Escrituras para cada una de nosotras. Y eso es ahí donde está el corazón de la aplicación de la palabra de Dios. El llamado es atraer la Biblia a nuestros corazones y de ahí a nuestro caminar. Que nuestra mente pueda ser transformada, que nuestros afectos puedan ser despertados y nuestro caminar pueda ser impactado por la palabra de Dios. Ese es el proceso que debe darse en cada una de nosotras en ese tiempo de estudiar la palabra de Dios. Y entonces para esa aplicación hay un caminar que nosotros vamos a estar estudiando en esta noche. Hay una ruta que la misma palabra nos enseña que nosotros debemos seguir para poder aplicar la palabra de Dios. Y yo quiero que nosotros leamos lo que dice Josué 1:8. Y no sé si alguna de ustedes se anima a leerlo. Janina, tú tienes el micrófono ahí. Está aquí en pantalla, si alguna de ustedes quisiera leerlo. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Amén. Aquí el Señor le está hablando a Josué, ¿verdad? En este texto, y le está prometiendo su presencia con él. Así como él estuvo con Moisés, así él va a estar con Josué también. Y una de las formas en las que Dios le está diciendo a Josué que él iba a estar con él es a través de la ley, de esa ley. Dios iba a estar con él a través de eso. Pero este pasaje de Josué 1:8 nos enseña
cuál es el camino y el recorrido para la aplicación de la palabra de Dios en cada una de nuestras vidas. Y lo primero que nosotros vemos aquí es que hay un conocimiento de la palabra que yo debo tener. Miren lo que dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca. Para que no se aparte de mi boca, yo necesito conocerlo, ¿verdad? Entonces, ese proceso yo veo que hay un conocimiento de la palabra. Segundo, hay una meditación de la palabra. Tercero, viene la aplicación de la palabra. Y por último, la bendición para nuestra alma. Y yo quiero que veamos este proceso y este caminar de la aplicación de manera detallada. Y lo primero ya lo mencionamos, el conocimiento de la palabra. Si ese libro de la ley no se iba a apartar de la boca de Josué, no se debe apartar de la nuestra tampoco, pero para eso yo necesito conocer la palabra de Dios. Y eso lo hemos venido hablando una y otra y otra y otra vez a lo largo de este curso. Y de eso se trata este curso, ¿verdad? Mujeres firmes ¿en qué? En su palabra. Y esa palabra yo necesito conocerla. Entonces, en ese camino de la aplicación, el primer punto es el conocimiento de la palabra. Pero lo segundo, y aquí yo quiero que tomemos un poco más de tiempo, es la meditación de la palabra. ¿Ustedes saben por qué? Porque la meditación es el proceso de digestión de la palabra de Dios. La lectura de la palabra de Dios, apartada de la meditación, es totalmente infructuosa. Es muy poco probable que yo tenga fruto de una lectura de la palabra que no venga acompañada de la meditación. Y miren cómo decía el mismo Josué, dice, sino que meditarás en él día y noche, para que entonces tú cuides de hacer lo que en él está escrito. O sea, el Señor le está diciendo ahí, tú necesitas esa meditación para que entonces tú puedas hacer y vivir conforme a lo que ahí está escrito. Nosotras necesitamos aprender a detenernos y meditar la palabra de Dios. Si nosotras no hacemos eso, amadas hermanas, yo no voy a obtener la transformación que mi corazón necesita para yo poder vivir y aplicar la palabra de Dios. Miren lo que decía el pastor John Piper. Él decía, nosotros nos convertimos en aquello que más contemplamos. Si tú admiras la gloria de Dios y todos sus caminos más que cualquier otra cosa, tú serás cada vez más y más conformado a eso. Y a mí me encanta eso que él dice ahí, porque es la verdad, nosotras nos convertimos en eso que nosotras contemplamos. Y para yo ser conformada a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo, y yo poder ser transformada, yo necesito contemplar la palabra de Dios. Y esa contemplación de la palabra es la meditación en ella. Mi aplicación de la palabra, el yo poder vivir las escrituras, requiere de mi contemplación. Y esa contemplación es lo que va a producir una transformación en nosotras. Recuerden que nosotras mencionábamos que nosotras al aplicar la palabra no estamos buscando obediencias aisladas. Nosotras estamos buscando el poder vivir de una manera digna del Señor y de una manera que a Él le agrade. Y si hay una cosa que caracteriza a esta generación y a todas nosotras que estamos aquí es que nosotras muchas veces no tenemos meditación en la palabra porque nuestra vida es tan rápida. Nosotras tenemos 1000 cosas. Si yo preguntara ahora, ¿cómo ha sido el día de cada una de ustedes? Es muy poco probable. Quizás aparezca alguna que me pueda decir, me pasé el día acostada en mi cama leyendo, con el aire prendido, sin nada que hacer. Si así fue tu día, déjame pegarme un chin de ti, a ver si se me pega eso. Pero es muy difícil que alguna de nosotras diga que nuestro día fue así. Nosotras llegamos aquí y estamos cansadas. Hemos hecho un montón de cosas hoy. Hemos trabajado, hemos estudiado, hemos atendido niños, hemos atendido a la casa, hemos atendido y ayudado a nuestros padres. 1001 cosas. Cada una de ustedes tiene una historia que contar.
Y nuestras vidas son así, son vidas ajetreadas, son vidas complicadas, son vidas llenas de cosas. Y no nos detenemos a meditar en la palabra de Dios. Y ustedes saben que, hermana, no hay transformación de microondas. Nosotras quisiéramos eso. Yo no se lo niego, a veces yo quisiera eso en mi vida. Yo quisiera, si yo necesito paciencia, Señor, yo la entro ahí adentro, yo le doy un botón y listo, ahí salió y estoy revestida. Pero no, no pasa así. Mi microondas de la paciencia se dañó y es un proceso y nosotras para ser transformadas necesitamos tiempo de meditar la palabra. Y ustedes saben que meditar la palabra no quiere decir que mi vida se va a detener y que ahora yo me la voy a pasar en mi casa sentada solamente pensando en la Biblia. No, porque Dios nos llama a vivir y Dios nos ha dado diferentes cosas y diferentes responsabilidades que tenemos que cumplir. Pero aún en medio de todas esas cosas, mi mente puede estar pensando en la palabra de Dios. Una idea, un pasaje, un versículo que yo lo deje ahí y yo le dé vueltas y le dé vueltas y le dé vueltas y yo hablo con el Señor sobre eso y yo pienso en mi vida sobre eso y yo pienso y medite y medite y medite y medite. Ese es el llamado que nosotras tenemos con las Escrituras, porque en la medida en la que hacemos eso, le vamos contemplando a Él. Y mientras más le contemplemos, más vamos a ser como Él es. Y más vamos a ir siendo transformadas, que es el llamado para nuestras vidas. Pero ojo, yo no quiero que nosotras pensemos y nos vayamos de aquí pensando que toda la responsabilidad de esto recae sobre nosotras, porque no es así. Nosotras no somos capaces de producir transformación en nuestras vidas, ni en la vida de otros tampoco. No, usted no va a cambiar a su esposo, ese no es el trabajo suyo. Es el Santo Espíritu de Dios que mora en nosotras quien nos va transformando, conformándonos a la imagen de Cristo. Nuestro único papel es ponernos en el lugar correcto para que Él haga su obra en nosotras y ayudar a que otras puedan colocarse ahí también. La transformación que nosotras necesitamos para vivir las Escrituras no la vamos a producir. Porque eso es un cambio en nuestro interior, es un cambio de nuestro corazón. Esa obra de transformación la va a producir el Espíritu Santo si tú eres creyente que mora en ti. Pero mi papel es ponerme en el lugar para que Él haga eso. Es yo ir a su palabra, es yo ser intencional en buscarle, en conocerle, en meditar en ella. Y entonces el Espíritu Santo hace lo que yo no puedo hacer. Me transforma. Y lo hace a través de su palabra. Es el Espíritu de Dios que abre nuestro entendimiento para poder conocerle. Es ese Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad. Es el Espíritu de Dios que nos mueve a la obediencia. Bendito sea el Señor que Él no nos ha dejado solo. Bendito sea el Señor que cuando Él se fue, Él le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque vendrá el Consolador y habitará en ustedes, y ese habita en cada una de nosotras, y es el que nos transforma, y es el que nos lleva a obedecer su palabra, y es el que abre nuestros ojos para que nosotros podamos entenderle y conocerle y verle como Él quiere que nosotras le veamos. Y luego de ese proceso de yo meditar las Escrituras, de yo tenerla en mi cabeza una y otra vez, es entonces cuando llega la aplicación de la palabra de Dios. El Señor le decía a Josué, meditarás en ella de día y de noche. ¿Para qué? Para que cuides de hacer lo que en ella está escrito. Es entonces cuando llega ese proceso de yo vivir la palabra de Dios.
luego de yo ingerir la palabra, luego de meditar la palabra, nuestro corazón se va transformando y viene la aplicación como una manera de vivir. Viene como producto de un corazón que va siendo transformado. Y esa palabra yo la voy a repetir mucho en esta noche, porque yo quiero que ustedes se queden con ella, la palabra transformación, porque eso es lo que nosotras necesitamos. Hay momentos en la palabra donde el Señor me llama y yo estoy leyendo la palabra y Él me dice y trae a mi mente que yo necesito reconciliación con alguien. Y yo estoy llamada a responder en obediencia a eso que Él me está diciendo ahí. Pero tú sabes qué pasa, además de yo reconciliarme con esa persona y responder a eso, yo necesito que el Señor me dé un corazón de amor. Lo que nosotros estamos buscando con aplicar la palabra no son acciones aisladas, sino una obra del Señor en nosotras. Eso es lo que queremos. Ahora mismo mi casa está repleta, mi casa está rebosada, porque no es nada más que yo tengo 3 niños, yo tengo 3 perros también. El Señor tiene un sentido del humor muy interesante porque mi esposo y yo duramos 9 años tratando de tener hijos, y no podíamos tener hijos. El Señor ya tenía su plan que nosotros no conocíamos, y en ese proceso Él nos regaló 3 perros, 2 chihuahuas y una golden retriever. Sí, una golden, que ella pesa 70 libras, pero es hermosa. Y yo tengo 3 chihuahuas, yo tengo 3 niños, y ya ustedes se imaginarán lo pacífica y tranquila que es mi casa, ¿verdad que sí? 2 varones entre esos niños y una niña que es como ella cree que es el tercer varoncito también, porque todo ella lo hace igual. Entonces en mi casa no hay paz y no hay tranquilidad. Y una de las características del fruto del Espíritu que yo más necesito ahora mismo es paciencia. Si tú puedes orar por mí, ora por eso, por favor. Pero yo no necesito paciencia en momentos específicos. Yo necesito que Dios me haga paciente. Eso es lo que yo necesito. Porque una conducta paciente yo puedo tenerla en un momento determinado y a la hora explotar. Eso no es lo que yo quiero. Yo quiero una obra de transformación en mi corazón donde Dios me haga paciente. No que yo actúe con paciencia en algunos momentos, sino que Él me transforme y la paciencia salga de una manera natural de mi corazón. Esa es la clase de aplicación de la palabra de Dios que Él espera de nosotros. Una vida que a Él le agrade. Y después, cuando nosotros hacemos eso, viene la bendición para nuestra alma. El vivir la palabra, mis hermanas, es bendición para nuestra alma porque sus mandamientos son para nuestro bien. Su palabra es para mi bien y yo necesito confiar en eso. Y yo necesito creerle a Dios cuando Él me dice eso. Y cuando mi respuesta o la respuesta que Dios espera que yo dé no me parece tan segura como mi propia sabiduría, yo creo, yo necesito confiar en Él y saber que sus mandamientos son para mi bien. Y yo necesito creerle a Él. Y la obediencia, hermanas, trae bendición. Trae bendición para nuestra alma. Y una de las principales bendiciones que trae es que nos moldea y nos hace más como Cristo. Y entonces en ese camino de la aplicación llega finalmente esto, llega la bendición para nuestra alma. Y hay otro pasaje que yo quiero que veamos de manera rápida, donde vemos este recorrido también, y es el Salmo 1, un salmo que muchas de nosotras conocemos, y en los versos del 1 al 3 dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Y ahora presten atención, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. ¿Lo vieron ahí de nuevo? El camino de la aplicación. En la ley del Señor, número 1, en la ley del Señor está su deleite.
Si en la ley del Señor está su deleite, es porque va la palabra una y otra vez, porque lo que me deleita siempre me va a llevar a la acción. Si tú puedes pensar en algo que te causa deleite hacer, es algo que tú haces con frecuencia y que tú buscas de manera intencional hacer eso, porque te deleita. Si en la ley del Señor está su deleite, está nuestro deleite, es algo que nosotras vamos a buscar hacer una y otra vez. Y en su ley medita de día y de noche. Es una meditación en todo tiempo. En su ley medita de día y de noche. Y entonces ese árbol plantado junto a corrientes de aguas da su fruto a su tiempo. Vive la palabra. Y ese es el fruto de esa meditación. Y entonces, ¿qué pasa al final? En todo lo que hace, prospera. En todo lo que hace, prospera. Y no estamos hablando aquí de prosperidad, ¿verdad? En términos humanos, que yo puedo pensar, bueno, que si yo hago todo lo que Dios quiere y todo lo que Dios me dice, pues entonces el Señor me va a bendecir con dinero, me va a bendecir con bienes, eso no es lo que estamos diciendo aquí. Estamos hablando de prosperidad en términos espirituales. Y el Señor nos bendice también con cosas materiales. Eso es cierto, porque todo lo material que tenemos, ¿de quién viene? Viene de Él. Es un regalo de Él, viene de su mano. Pero no sé si, para mí es tan rico como nosotros podemos ver en la palabra, en diferentes pasajes, como Dios nos está diciendo lo mismo. Haz esto. Esto es lo que tú necesitas para vivir la palabra de Dios. Tú necesitas conocerla. Tú necesitas que la palabra esté continuamente en tu mente y entonces, a través del Espíritu Santo, tú serás transformada y tú vas a dar frutos. Frutos de vivir la palabra de Dios. Y ese es el llamado para cada una de nosotras. Yo quiero que nosotros recordemos algo que también hemos venido viendo a lo largo de este curso, es que en todo este proceso de estudiar la palabra, de meditar en ella, yo no debo olvidar que la Biblia ciertamente es un libro para nosotras, pero no es un libro sobre nosotras. Y lo hemos mencionado antes y queremos traerlo una vez más en el cierre de este curso. Nosotras profundizamos en las Escrituras, nosotras meditamos en las Escrituras por aquel a quien nosotras vamos a encontrar en ella. No por una lista de qué yo debo hacer o yo no debo hacer. Yo profundizo en la palabra, yo medito en la palabra porque yo voy a encontrar a Cristo en ellas. Nosotras debemos ir a las Escrituras para encontrar la gloria de Dios revelada a través de Jesucristo. Ese es mi propósito al ir a la palabra. Y miren lo que dice Juan 1:14. Dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Juan vio la gloria de Dios reflejada en Jesucristo. Pero fíjense algo interesante, hubo otros que estuvieron con Cristo ahí también, junto con Juan también, que vieron lo mismo que Juan vio. Vieron los milagros, oyeron sus palabras y no vieron esa gloria que Juan sí vio. Y a esos Cristo le dice y le responde, Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conocen. Cristo a ese grupo les había mostrado suficiente, pero ellos eran responsables de ver su gloria y de conocerle. Amadas, Cristo Jesús se ha revelado a sí mismo en la palabra de Dios. Su gloria, la gloria de Cristo nos fue mostrada en su vida, en su muerte y en su resurrección y nos ha sido revelada en la palabra de Dios. Nuestra responsabilidad es encontrar esa gloria y conocer al Supremo Señor que se nos ha revelado a sí mismo en las Escrituras. Es mi responsabilidad yo ir a la palabra queriendo encontrar a Cristo porque Él está ahí. Y es ese Cristo que me va a transformar. Y es ese Cristo que me va a mostrar su gloria revelada en la palabra de Dios. Conocerle
y meditar en Él, conocer a Cristo, a ese Cristo a quien el libro de Colosenses exalta de principio a fin. Conocerle y meditar en Él nos transforma. Y esa transformación es lo que nos lleva a vivir como es digno del Señor. Amadas, en este último punto de la aplicación de la palabra, nosotras no podemos olvidarlo. Necesitamos ser transformadas por Él para vivir como es digno del Señor. Para que mi vida, para que mi caminar sea uno que le sea agradable a Él. Sea uno que refleje, que viva, que transmita, del cual fluya, un corazón del que fluya la palabra de Dios. La palabra de Dios vivida, la palabra de Dios aplicada en cada una de nosotras. Ese es el llamado del Señor a través de su palabra para cada una de nosotras. Conocerle, meditar en Él y entonces ser transformadas. Y allí yo voy a vivir una vida de obediencia a Él, una vida que le agrade a Él. Finalmente entonces veamos nuestro último pasaje. Veamos Colosenses capítulo 4. Y yo les digo, hermanas, no sé si con ustedes ha pasado, pero a mí el libro de Colosenses me encanta. Por diferentes razones Dios me puso en este libro una y otra vez. Y cada vez que yo he ido a él, yo he podido ver las riquezas que la palabra de Dios tiene para nosotras. Y el poder ver a Cristo exaltado en este libro, el poder verlo de principio a fin, el poder ver que Cristo es suficiente. Ojalá que eso haya sido la experiencia de cada una de ustedes a través de la palabra de Dios. Y el pasaje que vamos a leer ahora es un poquito largo, que es Colosenses 4, el capítulo completo. Así que si alguna de ustedes se anima y quiere ayudarme a leer, yo no me pongo guapa, no hay ningún problema. ¿Quién quisiera leer Colosenses 4? Allá detrás hay una mano. Amos, traten con justicia y equidad a sus siervos, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. En cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor, porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes, para que sepan de nuestras circunstancias y que conforte sus corazones, y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes. Ellos les informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlos, recíbanlo bien. También Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios, porque de él soy testigo de que tiene profundo interés por ustedes y por los que están en la Odisea y en Herápolis. Lucas, el médico amado, les envía saludos, y también Demas. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también a la iglesia de Laodicenses. Ustedes, por su parte, lean la carta que viene de la Odisea. Díganle a Arquipo
Cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acuérdense de mis cadenas. La gracia sea con ustedes. Amén, amén, wow. Una de las cosas que cuando nosotros hemos venido estudiando este libro de Colosenses, y de las cosas que yo he podido ver en él, y obviamente como manera principal es ver a Cristo en él, pero ver también el corazón del apóstol Pablo. Y en la medida en la que yo estudiaba el capítulo 4 de este libro, yo podía verlo una vez más, un corazón que amaba al Señor y un corazón que amaba a los demás. Y nosotros lo vemos y lo vamos a estar viendo de diferentes formas en este capítulo, pero me anima y me confronta el ver eso. O sea, ese es el llamado para mí, es el llamado para mi alma. Entonces, el versículo 1 del capítulo 4 dice, amos, traten con justicia y equidad a sus siervos, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. Y este versículo del capítulo 4, el versículo 1, es como si fuera una continuación del versículo 3, de donde viene Pablo viene haciendo diferentes llamados, ¿verdad? Llamados a las esposas y distintos llamados que ustedes vieron ya en la sesión pasada con Janine. Y él hace un último llamado aquí a los amos y le dice que trate con justicia y equidad a sus siervos. Y oigan lo que dice, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. Recuerden que ustedes no son la autoridad suprema, amos. Recuerden que ustedes tienen a alguien a quien ustedes le van a rendir cuentas también. Y eso es un recordatorio para cada una de nosotras hoy, a cada una de nosotras que quizás tenemos personas que están por debajo, entre comillas, quizás en cuanto a una posición por debajo de nosotras. Yo necesito tratarles, como dice aquí, con justicia y con equidad, recordando que yo tengo un Señor sobre mí, un Señor a quien yo le voy a rendir cuentas, un Señor a quien yo le voy a rendir cuentas por mi trato hacia esas personas. Pero un Señor que me trata a mí de la manera en la que yo debería tratar a esas otras personas que están conmigo también. Y quizás eso es, en tu trabajo tú tienes a personas por encima de ti, por debajo de ti, perdón. Ese es tu llamado. Quizás en tu casa con la persona que te ayuda y que va todos los días y que está contigo, este es tu llamado, que tú puedas tratarle con justicia y con igualdad, recordando que nosotros no somos mejores que ellos por una posición que tengamos. Porque todos tenemos la imagen de Dios en nosotros y eso es lo que nos da valor delante de Él. Y esa persona que por posición está por debajo de ti, tiene la imagen de Dios también. Y su último Señor no eres tú ni soy yo, es el Señor. Y en el libro de Romanos dice que cada quien está en pie o cae para su propio Señor. Y nosotras necesitamos recordar eso. Y ese es el llamado que estaba haciendo el apóstol Pablo a esta iglesia y nos lo hace a nosotras también hoy, que tratemos con justicia y equidad a nuestros siervos. No tenemos esclavos ahora mismo, pero sí tenemos personas que trabajan para nosotros de alguna u otra manera. Y de esta forma es que nosotros deberíamos tratarles. Y entonces Pablo continúa en el versículo 2 y esta es la sección de los versículos 2 al 6 y dice, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y aquí nos está hablando, él está haciendo un llamado a esta iglesia, le está diciendo, ustedes tienen que orar continuamente. Perseverar es una actividad continua en la oración. Y dice, velando en ella con acción de gracia, velando. Esa palabra velar es importante. Y es que yo puedo estar alerta, pendiente de aquellos que están a mi alrededor y de las acechanzas del enemigo también. Y que yo persevere en la oración, yo ore continuamente, que es un llamado que encontramos en la palabra una y otra vez. Vemos también que nos dice orar sin cesar, ¿verdad que sí? O sea, orar en todo tiempo. Aquí Pablo nos dice, perseveren en la oración.
pero velen, estén pendientes, estén alertas de las necesidades a su alrededor, de las acechanzas del enemigo, de este mundo caído, lleno de pecado. Oren estando alerta, pero háganlo con acción de gracias. Y yo no sé si ustedes lo notaron, pero en la medida en la que nosotros estudiábamos el libro de Colosenses, nosotros veíamos cómo esta parte de la gratitud salía a flote una y otra vez. Porque la gratitud es un ingrediente esencial, no solamente para nuestras oraciones, sino también para nuestra propia vida. Porque la gratitud enfoca mi mirada en Dios y está pendiente todo el tiempo de las bondades de Dios. Eso es lo que hace la gratitud, pone mi mirada en Dios y no necesariamente en las diferentes circunstancias que están a mi alrededor. No para no notarlas, porque yo tengo que estar alerta, sino para yo no enfocarme en esto y que eso afecte mi vida, sino que yo pueda, eso que veo, yo llevarlo en oración con acción de gracias. ¿Ustedes saben por qué? Porque nosotras podemos dar gracias a Dios por absolutamente todo. No solamente por las cosas que nosotros llamamos buenas, sino también por aquellas cosas que nosotros llamamos malas también. Mi llamado es a ser agradecido. Y a nosotras poder bendecir el nombre del Señor en todo tiempo y bajo toda circunstancia. Cuando me dé el Señor lo que estoy esperando y cuando no me lo dé también. Con acción de gracias. Gracias, Señor, por no dármelo. Porque sus planes y su sabiduría son mucho mejor que la de nosotros. Y oigan lo que dice Pablo después, él dice, oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Yo no sé si ustedes se acuerdan dónde estaba Pablo cuando escribió esta carta. ¿Dónde estaba Pablo? Estaba preso. Y miren por lo que Pablo les está pidiendo que oren. Oren también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra. Eso es un corazón enfocado en el lugar correcto. Pablo no le está diciendo ahí, y pudiera decirle, Pablo no está, oren por nosotros porque esto es duro aquí. Oren porque ustedes no tienen idea de lo que nosotros estamos pasando aquí adentro. Oren para que nos dejen salir rápido de aquí porque esto es fuerte aquí adentro. Oren para que el Dios abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, y para manifestarlo como debo hacerlo, para mostrar a Cristo de la manera correcta, para proclamarlo a Él de la manera correcta, para proclamar a Cristo de una manera fiel. Pablo sabía que la oración hace la diferencia en nuestra proclamación del Evangelio. Nosotras necesitamos de la oración. Y la necesitamos para todo en nuestra vida. Aunque actuemos como que no creamos esta verdad, nosotras necesitamos de la oración. Porque la oración es lo que nos lleva a depender de Dios. Y la oración es lo que reconoce que el poder reside en Él y no en nosotras. Y Pablo tenía esto bien claro. Él sabía que el poder manifestar a Cristo como debía hacerlo y que las puertas se abrieran para la proclamación del Evangelio, no iba a venir por su denuedo, no iba a venir por su fortaleza, no iba a venir por su mucho conocimiento que tenía bastante, sino por el Señor que lo hiciera. Y él pide oración por esto, reconociendo esta verdad. Y nosotros necesitamos reconocer esa verdad en nuestra vida, en cada área de ella. Nosotras le necesitamos a Él. Pero también nosotras vemos aquí, aprendemos al tipo de corazón que nosotras deberíamos tener, un corazón que ame al Señor y a los demás por encima de a nosotras mismas. Y eso nosotros lo vemos aquí en el apóstol Pablo.
Y él continúa y él le dice, anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Y ahora Pablo pasa a hablarle del testimonio que ellos deberían tener para con los de afuera. Él estaba hablando primero de ellos, de su vida interior, de su necesidad de orar, pero ahora él está hablando de cómo ellos deben lucir y cómo deben vivir para aquellos que le ven de afuera. Y le dice que anden sabiamente. Y andar sabiamente, y la sabiduría implica la aplicación de la palabra de Dios. Es vivir conforme a la palabra de Dios. Y el llamado de andar sabiamente es ese, que yo pueda vivir conforme a la palabra de Dios, aprovechando bien el tiempo y que su manera de hablar sea siempre con gracia. Y ¿saben qué es importante aquí? Que es que si mi manera de hablar va a ser siempre con gracia, es porque en mi corazón esa gracia estuvo primero, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y recordemos siempre que el proceso no es de afuera hacia adentro, es siempre de adentro hacia afuera. Por eso hablamos de que lo que necesitamos es transformación, porque es de lo que está de adentro, lo que está dentro nuestro es lo que va a salir fuera. Y eso de que mi conversación sea siempre sazonada con sal y que sea con gracia, es un llamado primero a que eso sea lo que ocurra en mi corazón. Y entonces mi hablar será con gracia para los demás. Y entonces mi hablar será de palabras que puedan ser de edificación para el otro y no de destrucción. Para que sepan cómo deben responder a cada persona. Para que yo pueda hablar a cada persona en su necesidad, en el momento y en el lugar en el que están. Pablo continúa entonces y le dice, en cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Y si nosotros pudiéramos ver, este Tíquico aparece ahora en escena, ¿verdad? ¿Y qué sabemos de él? Bueno, en toda la Biblia es mencionado unas 5 veces. Y sin irnos a otros pasajes y otros textos, este texto de aquí nos habla un poco de este personaje que Pablo está mencionando ahora. ¿Y qué nos dice? Nos dice que es que primero un amado hermano, dice que es un fiel ministro y dice que es un servidor junto a Pablo. Y fíjense, esto es lo importante de nosotros poder observar y prestar atención al texto que estamos estudiando. Porque yo no necesité mucho irme fuera a otros pasajes para yo poder conocer un poquito de cómo era este Tíquico, este personaje que se está mencionando aquí. Porque el mismo Pablo y el mismo texto me habla un poco de él. Y este Tíquico tenía una misión, dice, porque precisamente para eso lo he enviado a ustedes, para que sepan de nuestras circunstancias y que conforte sus corazones. O sea, lo está mandando para que esta iglesia conozcan de las circunstancias de Pablo, pero también para que él anime los corazones de ellos. Y hay un aprendizaje que nosotros podemos obtener de este personaje. Tíquico fue quien entregó esta carta. Y hay grandeza, hermanas, en las pequeñas cosas que nosotros hacemos para Dios. ¿De qué hubiese servido esta carta si nadie la llevaba, si nadie lo entregaba? Y Tíquico hizo eso. Y él llevó esta carta y él informó de cómo estaba Pablo y él sirvió para animar a otros. Y Pablo escribió la carta, inspirado, claro, por el Espíritu de Dios, pero Pablo es el autor humano de esta carta. Pero Tíquico es quien la lleva. Y no solamente que la lleva, sino que él habla de que es un amado hermano, es un fiel ministro y es un servidor junto a Pablo. Es un hombre que ha acompañado a Pablo. Y es un hombre a quien Pablo ama. Y eso nos deja ver de la clase de persona que era él. Y nosotros necesitamos tener eso pendiente, de que no es nada más estar parado aquí delante para yo hacer cosas para Dios. Es donde tú estás, es donde Dios te ha puesto, es donde Dios te ha llamado. Ahí donde tú estás, tú puedes hacer y obrar para Dios. Y hay grandeza en eso que tú estás haciendo. ¿Tú sabes por qué?
porque a eso fue que Dios te llamó. No a otra cosa, no a lo que está haciendo la hermana, no a lo que estoy haciendo yo, es a lo que a ti Dios te llamó. Y hay grandeza en eso. ¿Por qué? Porque lo hacemos como para el Señor. Lo hacemos para el Señor. Y estamos cumpliendo aquello que Él nos ha llamado a hacer. El verso continúa y dice, Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlos, recíbanlo bien. También Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión. Y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios, porque de Él soy testigo de que tiene profundo interés por ustedes y por lo que están en la Odisea y en Hierápolis. Y si hay una cosa que yo puedo ver en este pasaje y en estos diferentes nombres que Pablo está mencionando aquí de hombres que estuvieron con él, es que esta carrera de la fe se corre con los de la familia de la fe. Y Pablo no estaba solo en su carrera. Dios puso a otros junto con él. Y a otros que eran distintos. O sea, de esto que Pablo está mencionando, un grupo era judío y otro era gentil. Y personas distintas, Dios la trae juntos en un mismo sentir. Y nos da otros para nosotros poder caminar este camino de la fe. Así como le dio al apóstol Pablo también. Pablo estaba unido a estos hombres por su unión con Cristo. Porque aquellos con una mejor comunión con Dios tendrán una mejor comunión con otros. Y Dios no le había dejado solo. Dios le dio a otros y así lo ha hecho contigo. Así como Pablo, en medio de su prisión, en medio de su encarcelamiento, Dios no le dejó solo, sino que puso a otros hombres de fe que le amaban a él y amaban al Señor, lo puso a acompañarle. Así eso ha hecho con cada una de nosotras. En esta carrera de la fe, nosotras no estamos solas. Dios ha puesto a otras mujeres y a otros hombres también cerca de nosotros para animarnos unos a otros y para caminar juntos como Dios nos ha llamado. Fíjense la oración de Epafras que Isabel la mencionó en nuestro tiempo de oración más temprano. Dice que él se esforzaba intensamente a favor de ellos en sus oraciones. Porque este hombre sabía que la firmeza de ellos y que ellos puedan ser completos en el Señor no iba a ser una producción humana, sino que era algo sobrenatural. Y él sabía que lo que él tenía que hacer era orar. Y eso es un llamado para nosotras también, para nuestra vida y para la vida de otros también. Pudiéramos nosotras decir que nos esforzamos intensamente en orar por otros, en orar por el crecimiento espiritual de otros. Y no tengo que irme muy lejos, aún los que viven en mi casa conmigo. Yo pudiera decir que yo me esfuerzo intensamente en orar por ellos, por mi mamá, por mi papá, por mis hermanos, por mis hijos, por mi esposo. Por mis hermanos, aquellas que Dios ha puesto cerca de mí. Si la respuesta es no, eso es lo que nosotras necesitamos hacer. Orar, porque la oración por el otro es una muestra de amor. Y es una muestra de que yo no soy tan egocéntrica y no estoy tan enfocada en mí misma, sino que yo estoy pensando en el otro que Dios ha puesto cerca de mí. Y este hombre se esforzaba intensamente en orar por ellos.
Ojalá que nosotras pudiéramos tomar esa oración y esas cosas por las que Epafras oraba para nosotros orarlo por otros que están cerca de nosotros, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Eso hacía este hombre y eso estamos nosotras llamadas a hacer también por los demás. Dice Lucas, el médico amado, les envía saludos, y también Demas. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de los laodicenses. Ustedes, por su parte, lean la carta que viene de la Odisea. Díganle a Arequipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acuérdense de mis cadenas. La gracia de Dios sea con ustedes. Y a mí me encanta el cierre de esta carta. Al final de la carta, como una breve línea, Pablo en su humanidad y reconociendo su necesidad, él le dice, acuérdense de mis cadenas. Después de todo lo que ya él ha dicho antes, acuérdense de mis cadenas. Y después de esto él hace el cierre apostólico, ¿verdad? De la gracia del Señor sea con ustedes. La gracia de Dios sea con ellos. La comunicación, el deseo de que la gracia de Dios sea con este mundo pecador y necesitado de Él. Porque es de la plenitud de Cristo que nosotros recibimos gracia sobre gracia. Y Pablo termina esta carta deseando eso para sus lectores. La gracia del Señor sea con ustedes. Porque de Él, mis hermanas, de Cristo, a quien exalta todo este libro de Colosenses, nosotras recibimos toda la plenitud. Y así como nosotras hemos estado viendo a lo largo de estos 4 capítulos de esta carta, que nosotras podamos ser, y es mi oración, es nuestra oración, que nosotras podamos ser llenas de toda la plenitud de Cristo. Que busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentada a la diestra de Dios. Que su palabra, hermanas, habite en abundancia en nuestros corazones y que la gracia de Dios sea con cada una de nosotras. Hermanas, es nuestra oración que todo lo que hemos estudiado en este tiempo pueda dar fruto en la vida de cada una de ustedes. Que la palabra de Dios, que este libro de Colosenses, que esta carta rica en Cristo Jesús pueda dar fruto en la vida de cada uno de ustedes, de cada una de ustedes. Y que ustedes salgan de aquí a ser hacedoras eficaces de la palabra de Dios, yendo a conocerla, meditando en ella, para que sus corazones sean transformadas y entonces ustedes puedan vivir como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor Jesús.